Bienvenidos a Polos Opuestos, soy Juan Diego Alvira y hoy estaré con ustedes en reemplazo de Noemí Sanín, quien atiende compromisos internacionales. En el país se ha generado un debate alrededor del anuncio del decreto del gobierno nacional para reglamentar el uso medicinal de la marihuana en Colombia. Sus defensores aseguran que esto pretende es mejorarle la calidad de vida a muchísimos pacientes y abrir los ojos a los beneficios de esta planta que en países como el nuestro tiene tantos mitos y prejuicios. Mientras que quienes se oponen llaman la atención sobre que esta decisión política le abriría la puerta a la legalización plena de estupefacientes, pero también a la de otras drogas ilícitas, y además se convertiría en un negocio que impulsaría su uso recreativo. Hoy queremos abordar este tema con dos invitados conocedores de este tema. El senador Juan Manuel Galán, quien impulsa, entre otros, una iniciativa, un proyecto de ley para reglamentar el uso medicinal de la marihuana en el país. Senador Galán, buenas, bienvenido. Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias por la invitación. Y el doctor Augusto Pérez, PhD en Psicología Clínica y además director de la corporación Nuevos Rumbos. Doctor, bienvenido. Encantado. Pues vamos a comenzar planteando un poco el tema de lo que ha sucedido. Esto fue, en últimas, una decisión sorpresa, senador Galán, que el gobierno o se haya filtrado un borrador de decreto para reglamentar el uso medicinal de la marihuana en Colombia. Pues yo debo de reconocer que sí fue sorpresivo, de cierta manera, Juan Diego y Augusto, también te saludo. Nosotros veníamos trabajando desde hace varios meses en unas mesas con técnicos con el Ministerio de Salud, Justicia, Agricultura y Hacienda para la construcción del marco de regulación que estamos impulsando en el Congreso de la República, que va a reformar algunos aspectos de la Ley 30 del 86, como por ejemplo las funciones que las instituciones deben recibir para este marco de regulación, las tasas y contribuciones que deben aportarse por concepto de aprobación de licencias para cultivo, comercialización, exportación, en fin. Y el sistema, el régimen sancionatorio para quienes incumplan o hagan mal uso de las licencias. Un ejemplo, quien tenga un cultivo que es aprobado y verificado para consumo medicinal y lo desvíe hacia consumo recreacional, pues está violando el régimen de licencias y asumiría una sanción, una pérdida de la licencia por ese concepto. Todo eso lo contemplamos en la ley. ¿Y este decreto contempla algo de eso también? Pues el problema del decreto es que por decreto no se puede en Colombia reglamentar esos tres aspectos. No se le pueden dar funciones a las instituciones, eso tiene que hacerlo una ley, no un decreto. No se pueden establecer contribuciones y tarifas, eso lo hacemos en el proyecto de ley, no lo puede hacer el decreto. Y tampoco vía decreto uno puede expedir un régimen sancionatorio, eso lo hacemos en el proyecto de ley. Por eso es tan importante el proyecto de ley, por esos vacíos que quedarían si el régimen de regulación queda en manos solamente de un decreto. Además de que un nuevo presidente, con otra visión, con otras opiniones, igual de fácil puede derogar un decreto como lo expide. Claro. Doctor Pérez, para usted, ¿qué interpretación hay alrededor de la expedición, por lo menos de lo que se ha conocido del borrador de este decreto? Pues me parece que no tiene nada que ver con consumo, no tiene ninguna relación directa con consumo, sino que es más bien como una descripción de todos los procedimientos administrativos que habría que hacer para obtener y tener una licencia. Estoy completamente de acuerdo con Juan Manuel cuando dice que eso tiene que ser por ley. Yo personalmente estoy bastante de acuerdo con el proyecto de legalización de la marihuana para usos medicinales. Y estoy de acuerdo porque es un hecho incontrovertible desde hace 5000 años que la marihuana tiene unos efectos medicinales maravillosos en algunas condiciones específicas. Por ejemplo, en ese tipo de epilepsia muy refractaria que tienen algunos bebés que pueden tener 300, 400 ataques epilépticos en un año. Y gracias al THC, que es la sustancia activa de la marihuana en este caso concreto, aunque tiene 64 cannabinoides más, esa sustancia elimina las convulsiones y las reduce a 1 o 2 al mes, preservando el cerebro de los niños. Por otra parte, es indiscutible que en la migraña, que en el glaucoma, que en una serie de trastornos relacionados con la arteriosclerosis, la marihuana puede tener efectos muy claros, pero hay que hacer dos diferencias.
La primera diferencia es que no se trata de marihuana fumada necesariamente. En la gran mayoría de los casos se trata es de un extracto, de una Oía al ministro de Salud sintético, hablar de un pomadas aceite. y aceites, por ejemplo. Sí, Sobre todo para la epilepsia, como dice Augusto, en niños se administra con gotas debajo de la lengua un aceite. exacto, o sea, los bebés no van a fumar, obviamente. Pero el problema que yo le veo, y es un problema que yo creo que tenemos que lograr debatir en algún momento, es cómo evitar que en el imaginario de los adolescentes pase lo que está pasando actualmente. Si uno habla con los adolescentes, le dicen, si la marihuana es legal es porque es buena, primero que todo. Lo segundo, si la marihuana la marihuana la están utilizando para el cáncer, la marihuana cura el cáncer. Hay una cosa que es real, la marihuana no cura el cáncer, pero la marihuana sí interfiere con ciertos procesos tumorales frenándolos. Eso es cierto, sobre eso hay Investigaciones en ratones. correcto, y ya algunas en personas también. Pero entonces, lo que ustedes pues evidentemente han planteado es válido desde el punto de vista médico, terapéutico, de tratamiento, pero lo que todavía no está muy claro es lo que contempla este decreto. Es decir, los veo preocupados alrededor de ese tema, pero a uno sí le causa muchísima extrañeza que el gobierno lo haya hecho de esta forma, pese a estar tratando de buscar con el Congreso el modo ideal para expedir este tipo de reglamentación. ¿Por qué entonces el gobierno lo ha hecho de esta manera? Bueno, pues eso habría que preguntárselo al gobierno, pero realmente yo celebro que el gobierno haya expresado que mantienen un compromiso irrestricto con el proyecto de ley, que lo quieren impulsar, porque además de las preocupaciones que hemos expresado sobre el decreto, hay otra que yo no sé si Augusto comparte, y es el Consejo Nacional de Estupefacientes. En el decreto se le otorga al Consejo Nacional de Estupefacientes, que es un ente consultivo creado por la Ley 30 del 86, la función de expedir las licencias. Y pues a todas luces... Cuando se habla de consultivo solamente puede dar conceptos. Exacto, pero a todas luces ha sido una institución inoperante. Entonces le vamos a entregar a una institución inoperante con serias dificultades, que es consultiva en su vocación institucional, la función de expedir las licencias. Eso me parece que también deja unas preocupaciones muy hondas sobre el control y la regulación de los cultivos, que solo puede estar en cabeza del ICA y el Ministerio de Agricultura, que tienen la capacidad técnica y la capacidad humana para hacer el control y el seguimiento de que las licencias otorgadas a cultivadores se cumplan para lo que fueron otorgadas. Claro, pero entonces, doctor Pérez, lo que más preocupa a la sociedad colombiana y a los críticos de ese tipo de iniciativas es que detrás de esta medida se le abra la puerta a la legalización de la droga. ¿Cómo disipar un poco y calmar a esas críticas? Yo creo que hay un error en muchas de estas cosas, y es creer que a punta de leyes, a punta de normas, uno va a lograr cambiar el comportamiento de las personas, y eso no es verdad. En una sociedad como esta, definitivamente no. Mi preocupación personal no son los adultos. Si un adulto quiere fumar marihuana, es problema de él. Si quiere inyectarse heroína, es problema de él. Y si quiere ayuda, bueno, entonces hablamos. Mi preocupación son los menores de edad. Ahí es donde radica lo esencial de toda mi preocupación, entre otras razones, porque hay una demostración absolutamente inequívoca de que el consumo de marihuana entre los menores de edad altera procesos cerebrales, daña zonas del hipocampo, que es una de las regiones del cerebro que se ocupa de la memoria, y por consiguiente es totalmente inadecuado el consumo de marihuana entre los menores, de la misma manera que es inaceptable el consumo de alcohol. Pero, ¿qué sabemos nosotros de Colombia? En Colombia está prohibido el consumo de alcohol en menores. El 75% de los menores consumen alcohol con alguna frecuencia, con la aquiescencia de sus padres. ¿Ese punto no deja, en todo caso, de hacer aún más preocupante este tipo de iniciativas, o no? Sí, pero yo lo que creo es que, yo no soy una persona que esté defendiendo a ultranza en las prohibiciones. La verdad es que a mí las prohibiciones no me gustan. Yo pienso que los adultos pueden decidir lo que quieran, pero que hay ciertas cosas que no se pueden hacer porque no las hace nadie en el mundo. En ninguna parte del mundo el equivalente del bazuco o el equivalente de la heroína son legales. Porque es que ahí viene el otro punto. Este decreto, entre otras cosas, lo que facilita es, por ejemplo, corríjame usted, senador, que se monte un sitio farmacéutico, tipo droguería, donde se pueda vender la marihuana medicinal. Hay una cosa muy importante.
Juan Diego, y es que después de la Ley 30 del 86, en la que está fundamentada este decreto, se creó el INVIMA, que lo creó la Ley 100 del 93. El INVIMA ha venido asumiendo unas funciones para regular, digamos, todo lo que tenga que ver con otorgamiento de permisos a laboratorios, registros sanitarios. Entonces, hay dos caminos, digamos, en cuanto al INVIMA, frente a expedir las licencias o las licencias sanitarias. El camino de medicamento, donde ya hay medicamentos químicamente sintetizados fundamentados en la marihuana, como el Sativex, que sirve para tratar la esclerosis múltiple, y todo lo que tiene que ver con lo homeopático. Son dos caminos de regulación distintos que el INVIMA los hace. Por eso reitero mi preocupación que la función la reciba el Consejo Nacional de Estupefacientes en el decreto. Y hay una cosa muy chiquita que yo quería decir frente a lo que dijo Augusto, y es que nosotros en el proyecto de ley, con base en las tasas o contribuciones que se le cobrarían a quienes reciban las licencias de cultivo, expendio, comercialización de marihuana medicinal, creamos un fondo para prevención en medio educativo. Hoy en día los colegios están cercados por los microtraficantes y las ollas de expendedores de droga y no tienen recursos para hacer prevención. No hay docentes que estén recibiendo formación en manejo de sustancias, de consumo de sustancias en el medio escolar. Los padres de familia también no saben qué hacer, están ausentes, los rectores, los estudiantes. Entonces generamos una fuente de recursos vía las licencias para que haya un fondo de prevención en medio escolar. Eso también es importante resaltarlo en el proyecto de ley. Usted ha tocado tal vez uno de los temas clave, el negocio que hay detrás de este tipo de iniciativas. Es decir, la posibilidad de que un particular pueda, entre otras cosas, montar un sitio donde distribuya, venda marihuana medicinal, que sirva para este tipo de tratamientos médicos. ¿A usted le preocupa eso también, el negocio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Colombia es un país, desafortunadamente, yo adoro mi país, pero este país es un país muy desorganizado. Aquí hay el control. ¿Quién hace el control del consumo de alcohol en menores? Salga por la noche usted a la calle 85 y vea a la policía y vea a los muchachitos de 15 años tomando trago y la policía no hace nada. Entonces, siendo eso así, el poner en manos de particulares, y como decía Juan Manuel, en el Consejo Nacional de Estupefacientes tomando las decisiones, me parece tremendamente peligroso. Lo que le preocuparía a usted, senador, es que, por ejemplo, el Consejo Nacional de Estupefacientes podría expedir licencias a diestra y siniestra sin la debida, digamos, reglamentación o regulación a cualquier particular interesado. Pues imagínese usted este escenario, Juan Diego. El Consejo Nacional de Estupefacientes otorgando las licencias sin saber cuánto le va a costar al solicitante de esa licencia la licencia. Entonces podrían venir empresas extranjeras muy poderosas con infraestructura, lámparas, equipos para armar invernaderos, porque esto no estamos hablando del cultivo silvestre de la marihuana en Santa Marta o en la Sierra Nevada o en el Cauca de los indígenas. Esto estamos hablando de una industria que ya es tecnificada y que es de $2.000 millones al año en marihuana medicinal en el mundo. Son grandes empresas con mucho poder que vendrían a Colombia con toda esta infraestructura, lámparas, montar invernaderos, a producir la marihuana en Colombia y luego a llevársela, como si nos volviéramos maquila de marihuana medicinal en Colombia. Pero ¿qué le queda a Colombia en materia de impuestos, en materia de generación de empleo, de recursos? ¿Qué le queda sobre todo a los pacientes, que es el espíritu original del proyecto de ley que nosotros hemos generado para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes? Muchos interrogantes, Juan Diego, frente a este decreto. ¿A usted también le preocupa lo mismo? Por supuesto. Y a mí me preocupa todo lo que tiene que ver con los controles. Me preocupa la injerencia de países extranjeros que claramente tienen intereses ya en esta apertura. ¿Podría pensar uno que tal vez la intención del gobierno es traer ese dinero, esa plata que hay en el mundo relacionada con este tipo de negocios? Yo no sé, pero lo que sí sé es que vamos a terminar nosotros comprándole la marihuana medicinal a ellos a unos precios que ellos nos van a imponer.
y el resto de la marihuana se va a entregar entonces a los adolescentes. O sea, creo que a mí me parece que lo que Juan Manuel plantea realmente toca el fondo de las cosas. Esto no puede ser un decreto, esto tiene que ser una cosa reglamentada desde el Congreso de una manera mucho más precisa, mucho más fina. Entre otras cosas, yo pienso que la hora de la Ley 30 de 1986 pasó hace rato. Se llama el Estatuto de Estupefacientes y no hay una sola mención de estupefacientes en esa ley. Entonces, esa ley tiene que cambiar y el decreto está fundamentado en esa ley, no en las situaciones modernas que ya estamos viviendo. Pues es el tema que estamos discutiendo a esta hora precisamente con este importante tema que tiene que ver con este borrador de decreto, proyecto de decreto del Gobierno Nacional que busca, entre otras cosas, autorizar el uso de la medicina con fines de la marihuana con fines medicinales. Ya regresamos. Seguimos en polos opuestos hablando de la marihuana como con fines medicinales, tal y como lo ha contemplado en un borrador de decreto el Gobierno Nacional en nuestro país, pese a que se venía discutiendo con mucha fuerza en el Congreso de la República la posibilidad de reglamentar esto a través de un proyecto de ley, de una ley que permitiera establecer mayor regulación en torno a ese tema. Pero voy a leerles algunas de las críticas que han hecho algunos importantes representantes del Estado colombiano, como lo es, por ejemplo, Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, quien ha dicho, entre otras cosas, que nuestro país, hoy por hoy, está inmerso en una profunda guerra contra el cultivo y la exportación de droga. Este tipo de iniciativas, abrirle la puerta a la marihuana medicinal, ¿no iría en contravía de eso? Yo creo que no, Juan Diego, porque son dos cosas completamente diferentes. La marihuana medicinal y terapéutica no tiene nada que ver con el consumo recreativo de la marihuana. Es como si uno dijera que la morfina, que es un medicamento para tratar dolor, tiene efectos recreativos, entonces hay un peligro. O sea, si se ha podido regular la morfina, que es una sustancia mucho más poderosa, tóxica y mortal, ¿no?, que tiene dosis letal, ¿por qué no vamos a poder regular para fines medicinales y terapéuticos la marihuana? Yo creo que el procurador, con todo respeto, mezcla lo que es lo medicinal y terapéutico con lo recreativo, y aquí trazamos una línea divisoria muy clara. Colorado, por ejemplo, que es un estado que tiene una experiencia acumulada muy larga en regulación de la marihuana, durante 12 años reguló lo medicinal y terapéutico antes de aventurarse a otro tipo de regulaciones de otras modalidades de consumo. Pero justamente eso es tal vez lo que también preocupa a muchos en el gobierno y en el Estado, y es que primero es con fines medicinales y después puede terminar con fines recreativos, como sí ha ocurrido en otros Pero lo que países. dice Augusto era muy importante, y es que lo que tiene que ver con menores siempre será un consumo problemático, así sea sustancias legales, como el alcohol y el tabaco. Cualquier consumo de cualquier sustancia en menores es un consumo problemático y así tiene que ser tratado por las autoridades. Claro, y la razón fundamental de eso es que los menores de edad, una persona de menos de 20 años, su cerebro todavía está en proceso de desarrollo y está absolutamente demostrado que tanto el alcohol como la marihuana interfieren en esos procesos. Entonces, yo celebro mucho que el proyecto de ley de Juan Manuel tenga contemplado o la asignación de unos recursos para poder hacer prevención en el medio escolar, porque esa población se ve fuertemente afectada y el consumo de marihuana en Colombia entre los menores de edad está subiendo muchísimo. En el país en donde más ha subido es Uruguay, que fue el que legalizó la marihuana. Pero fíjense que también estamos envueltos en otra discusión, ya que hablábamos de lo que ha planteado el mismo procurador Alejandro Ordóñez, y es que la prensa estadounidense la semana pasada habló del crecimiento nuevamente en nuestro país de los cultivos ilícitos, entre otras cosas por la suspensión del famoso glifosato para fumigar y acabar con estos cultivos ilícitos. Si eso ocurre en el campo ilícito, ahora en el campo lícito, ¿cómo se va a controlar? Bueno, yo creo que esa pregunta no la tenemos que responder, digamos, nosotros los que estamos ocupándonos de la prevención, sino que la tienen que responder o tenemos que trabajar juntos en eso las personas que están promoviendo la legalización de la marihuana.
Desde el punto de vista médico, si se va a utilizar solamente los extractos, eso no tiene ningún problema. Si se usa marihuana fumada, porque en algunas partes se usa marihuana fumada para, por ejemplo, para tratar el glaucoma, o para tratar algunos dolores relacionados con arteriosclerosis, ahí sí tenemos un problema, porque el paso de ahí al uso recreativo es inmediato, y a mí en Colombia el uso recreativo, la legalización del uso recreativo me preocupa por lo que decía anteriormente, por la falta de controles de nuestro Estado, que sería incapaz de evitar que eso llegara a los menores de edad. ¿Y cómo controlar eso, senador? Porque a veces detrás de lo legal pues viene precisamente siempre la trampa, la posibilidad de que se le dé otro uso que no corresponde a lo que debería. Pues sí, Juan Diego, mire, yo creo que es muy importante la distinción entre lo medicinal y terapéutico y lo recreativo, que es otra cosa, y en eso no nos estamos metiendo ni nos interesa impulsar el consumo recreativo en Colombia, para nada. Lo que hay en este consumo medicinal y terapéutico es la realidad de cientos de miles de pacientes que sufren unos dolores terribles, crónicos, dolores posquirúrgicos, dolores oncológicos, enfermos de VIH-Sida que no pueden comer, enfermos terminales que no pueden dormir, las personas con epilepsia refractaria, las personas con esclerosis múltiple, con fibromialgia. Para todo este universo de pacientes, hoy en día, ¿a quiénes deben ellos acudir para acceder a esa sustancia que les está aliviando su dolor, que les está mejorando su calidad de vida? A los traficantes, no al Estado. Entonces consumen una sustancia que no tiene control de calidad, o sea, no saben qué están consumiendo, unos extractos de aceite que tampoco tienen registros sanitarios o los tienen que hacer con fabricaciones caseras en donde no pueden controlar los niveles de THC, que es el elemento psicoactivo, ni los niveles de CBD, que es el elemento que inhibe las convulsiones o que está, digamos, estudiándose este componente que tiene efecto para limitar las convulsiones que sufre una persona con epilepsia refractaria, y que es el tipo de marihuana además que le dan a los niños con extractos debajo de la lengua, con muy poco THC para que no sufran el efecto psicoactivo los niños que convulsionan, pero con un CBD potencializado para que no convulsionen. ¿Cómo evitar, por ejemplo, que X señor llegue a un sitio de estos donde, digamos, ya hay licencia, está autorizado a vender marihuana con fines medicinales, a comprar este tipo de productos y alega una enfermedad que pareciera no tener? Eso es lo que está pasando en Estados Unidos claramente en los sitios en donde no está legalizado el uso recreativo, pero sí el uso medicinal. Los médicos están firmando recetas por cualquier cosa. Dice, tengo dolor de cabeza, y no le pregunta nada más, sino que le da la receta, le da la fórmula. ¿Un porro? Sí, claro, claro que sí. O sea, ahí yo creo que es imposible hacer controles. Si se va a vender marihuana en forma de cigarrillos o de hierba, por decirlo de alguna manera, con sus semillas, yo creo que los controles son totalmente imposibles, y así se ha visto en los Estados Unidos. Ahí es donde está difusa la frontera. Pero hay una experiencia bien interesante que es Israel. Yo hace pocos meses estuve en Israel conociendo a un doctor que se llama Rafael Meshulam, que lleva 50 años investigando marihuana medicinal y terapéutica. Fue el doctor que descubrió el elemento THC, el psicoactivo en la marihuana. Y en Israel es bien interesante porque en Israel hay unos comités científicos, y si un paciente alega que tiene una dolencia para la cual lo que le sirve es la marihuana medicinal y terapéutica, el médico lo registra y somete su caso a ese comité científico, que finalmente aprueba o desaprueba que la dolencia que él tiene y lo que está alegando sí lo hace clasificar como paciente para adquirir la marihuana medicinal. Eso nunca pasará acá. Claro, pero eso nunca pasará acá. Pero ya vamos a discutir eso, porque si aquí a veces para formular un medicamento X se reúnen y no se ponen de acuerdo, en fin, ahora cómo será para el tema de la marihuana medicinal. Pero va a ser eso discusión del siguiente segmento aquí en Polos Opuestos. Ya volvemos. Y seguimos en Polos Opuestos discutiendo los pros, los contras, qué podría pasar con este decreto que se conoció la semana pasada alrededor de precisamente la reglamentación que hace el gobierno nacional en torno al uso de la marihuana con fines medicinales en nuestro país, cosa que ha generado todo tipo de reacciones. Pero retomando la discusión, ¿usted cree
que sería viable que en Colombia se reuniera un comité médico de especialistas y demás para autorizar el uso de la marihuana a un paciente que dice necesitarla? No, definitivamente no, eso nunca pasará, porque todo eso cuesta muchísimo dinero, cuesta cantidades gigantescas de plata. O sea, seguramente en Israel eso es posible, primero porque es muy pequeño, segundo porque es un país muy, muy rico, y porque allá el tipo de relación entre la ciencia y la comunidad es muy distinta al que tenemos nosotros acá. Aquí en nuestro mismo continente, aparte, digamos, de Estados Unidos, está Uruguay, ¿no? Que ha sido, digamos, de los pioneros también en la autorización del uso o el empleo de la marihuana con Que además fines el medicinales. problema de Uruguay es que como se lanzaron a lo recreativo y lo medicinal y terapéutico al tiempo, entonces terminó mezclándose todo y han tenido serios problemas para, digamos, arrancar con la regulación en cada frente y establecer una línea divisoria entre los dos. Por eso las dificultades que ha experimentado Uruguay. Y de ahí lo difícil que sea controlar también a veces el que solo se autorice el uso Medicinal y terapéutico. Claro, y es que volvemos otra vez a lo mismo. Uruguay está teniendo unos problemas tremendos y Uruguay es microscópico comparado con Colombia, es plano, tiene 4 millones de habitantes y es el país más rico de América Latina. Entonces, las comparaciones no son posibles, pero lo que vemos allá es un muy mal augurio para nosotros si se nos ocurre mezclar lo recreativo con lo medicinal. Y si hay una cosa en la que creo yo estamos de acuerdo aquí hoy es en que la mejor forma de darle vía libre o luz verde al tema del uso de la marihuana para fines terapéuticos no era vía decreto. No, en eso estamos de acuerdo. Es decir, además para darle seguridad jurídica al sistema de regulación, porque tan fácil como un presidente firma un decreto, llega otro presidente y lo deroga y quedamos en el aire otra vez. Entonces, por eso es importante que estos temas además no los evada el Congreso de la República. El Congreso no puede seguir pasando de agache y todo el mundo pasándosele por encima al Congreso de la República en temas legislativos de sociedad, polémicos, Usted no ha difíciles. logrado, usted no ha logrado liderar ese proyecto o por lo menos que los demás lo aprueben. Pues usted sabe que esto es un proceso cultural también, como lo dijo Augusto, durante 50 siglos. La humanidad utilizó con fines medicinales y terapéuticos la marihuana, la planta de la marihuana. Hay registros de 50 siglos en la historia. Pero solo cuando se levantó este movimiento de la prohibición en Estados Unidos a algunas sustancias, la marihuana cayó ahí en ese sistema de regulación y la gran dificultad además, Juan Diego, que hay que resaltar aquí, ha sido los problemas y obstáculos para investigar. O sea, una de las cosas que me decía este médico Rafael Meshulam en Israel es que él no ha podido hacer ensayos clínicos, no ha podido hacer muchas investigaciones porque es tal los obstáculos a la investigación científica. En Estados Unidos la FDA también pone muchas dificultades a la investigación científica. Entonces es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos de la marihuana. Pero lo poco que hemos conocido últimamente en estudios recientes para migraña, para asma, para una cantidad de patologías, es que puede potencialmente tener unos efectos de mejora en la calidad de vida y de eliminación del dolor que padecen muchos pacientes. Bueno, pues le agradezco muchísimo, senador, doctor, por acompañarnos aquí en Polos Opuestos, discutiendo sobre este importante tema del que todavía falta muchísimo, muchísimo por hablar. Y sobre todo hay muchos interrogantes y dudas por parte del gobierno relacionadas directamente con lo que está contemplado en ese decreto, que como ustedes han podido verlo hoy, pues todavía hay muchísimos vacíos y muchísimas cosas por delante que reglamentar. Hasta aquí, Polos Opuestos, hasta una próxima oportunidad.